Continuamos con la sesión de sistemas digitales. La coordina el doctor Mario Peña. Participa el mismo el doctor Víctor Lomas, el maestro Humberto Gómez y el doctor Pedro Acevedo. Si pasan, por favor. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente presentación de sistemas digitales, en la cual vamos a participar un servidor, Mario Peña, el maestro Humberto Gómez, el doctor Pedro Acevedo, el doctor Víctor Lomas, todos miembros del sistema del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Automatización. Queremos darle a la plática un sentido, una trayectoria desde el concepto hasta la tendencia de los sistemas digitales actuales, ¿sí? Ya que este simposio estamos celebrando por 60 años de la computación. Entonces, en el transcurso también vamos a ofrecer, el maestro Gómez les va a hablar de proyectos que se han realizado con sistemas digitales aquí en el IMAS, algunos otros proyectos en el departamento y las tendencias en hardware reconfigurable de los sistemas digitales. Ok, flechitas y todo, porque ahorita vamos a llenar eso de ahí. Vamos a empezar por esto. ¿Qué es un sistema digital? Bueno, se habla de revoluciones, ¿no? Hace rato hablábamos de las revoluciones en la industria, etcétera. Yo creo que realmente lo que ha revolucionado al mundo, el ser humano, son los sistemas digitales. Gracias a los sistemas digitales podemos ver un gol en tiempo real en el pasado mundial, ¿sí? A una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Gracias a los sistemas digitales podemos hacer una videollamada, una videoconferencia, etcétera. Entonces, yo voy a platicarles, le he llamado del concepto al dispositivo para esta primera parte. Y bueno, una primera pregunta sería, ¿cómo es la información del mundo real? ¿Cómo es el mundo real? Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, se organizaban buenos debates entre si el mundo era analógico o digital, ¿sí? Y yo creo que muchos de nosotros lo tuvimos con nuestros profesores, pero podemos decir que mayoritariamente podemos llamarlo es analógico. Entonces, ¿cómo lo podemos representar? ¿Sí? La idea es cómo lo podemos representar. Necesitamos de transformar información de entrada para representar una salida, ¿sí? El ejemplo más claro, en unos principios, yo creé un reloj de sol, ¿sí? El hombre tuvo necesidad de contar, de medir, ¿sí? De representar imágenes. Todo esto fue haciéndose una necesidad. Después, ya que podían representar esto, había la necesidad de almacenar la información, de alguna manera, y luego, cómo visualizarla, cómo retraerla, ¿no? Cómo traerla del medio de almacenamiento para poder visualizarla. Entonces, inicialmente, pues hubo sistemas analógicos que representaban de alguna manera continua el mundo real. Por ejemplo, los dibujos, ¿sí? Después, como decíamos acá, viene una necesidad inmediata de medir, almacenar, comparar, visualizar y luego también transmitir esa información, ¿sí? ¿Cómo la vamos a transmitir? Entonces, ¿cómo nacen los sistemas digitales? Aunado a esto, pues nos vemos en la necesidad de crear los sistemas numéricos, ¿sí? Por la necesidad de contar. Todo el tiempo estamos contando, ¿sí? Para identificar, para ver cuántos hay, etcétera, etcétera, en cuestiones financieras, en fin, pero desde los inicios el ser humano tuvo la necesidad de contar. Entonces, estas referencias, ¿cómo le hacía para contar cómo crear un sistema numérico? Pues empezó con referencias cercanas a su entorno. Utilizar montoncitos de piedras, ¿sí? Pero dijo, bueno, ¿por qué no utilizo mis dedos, verdad? ¿Sí? Entonces, pues la palabra digital del latín digitus significa precisamente eso, ¿verdad? Entonces, puedo contar 1, 2, 3, 4 en su entorno más cercano, ¿sí? Todavía no tenía herramientas, no tenía máquinas, no tenía manera de almacenarlo, ¿sí? Entonces, para representar digitalmente, primeramente se requería una forma discreta, como símbolos no numéricos, iconos y letras. Fue el siguiente paso, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a representar? Con dibujitos, con símbolos.
posteriormente estos símbolos le dio un valor numérico, entonces se convirtió en un dígito. El grupo de símbolos para representar una cantidad numérica, entonces dio inicio a un sistema numérico. Y lo vemos en la historia, ¿sí? Los egipcios, los babilónicos, etcétera, hasta los arábigos. ¿Ok? Bueno, esto digamos que es el concepto, ¿sí? De por qué nacen y cómo lo hacemos. Luego, esto sigue evolucionando, pero los dedos no me alcanzaban para contar lo que quería, entonces necesito pensar en un sistema numérico que pueda contar cantidades más grandes. Entonces tengo un sistema numérico posicional, con una base y un número específico de dígitos por base para representar cantidades más grandes, ¿sí? Y así, pues podemos verlo aquí, ¿sí? El sistema decimal, el hexadecimal, etcétera. Entonces, quiere decir que la posición del dígito me da un valor, ¿sí? Así lo pensaron. Esto nos lleva entonces a pensar en el término que veníamos acá, en una base, ¿no? 1, 10 a la 0, 10 al cuadrado, etcétera. Entonces, ¿por qué utilizo el sistema numérico binario en los sistemas digitales, en las computadoras? Porque es más simple. Simplemente tengo dos valores, es bivalente para representarlo. Entonces, de manera pues natural, vamos a usar la base 2, ¿sí? Y esto se relaciona un poco a los inicios de los sistemas digitales con la plática anterior, ¿no? Están viendo algoritmos eficientes para sumar, etcétera. Hace muchos años, pues acá también lo hacían de esa manera, pero con otros sistemas. Entonces podemos decir que un sistema digital es aquel que realiza operaciones mediante dígitos que en los sistemas de cómputo se representan con números binarios por simplicidad, ¿sí? Ok, ahora ya tenemos esto. ¿Cuáles son las operaciones que debemos hacer ya hablando de un sistema de cómputo? Pues ingresar datos, procesar datos, transmitir datos, almacenar datos y desplegar datos, ¿sí? Y no por casualidad, ahora está de moda la ciencia de datos, ¿verdad? Representación con un sentido, hay que darle ahora a esa representación numérica. Esto quiere decir, además de representar una cantidad, debo darle un sentido de conocimiento, no en el sentido cognitivo de inteligencia artificial y eso otras cosas, sino de conocimiento. O sea, ¿cómo puedo representar ahora con un sistema digital una idea, una acción, un programa, una tarea, ¿sí? Una imagen que tiene implícitamente un conocimiento, pero haga su representación, aunque la interpretación la de un ser humano, pero la puedo representar. Entonces esto lo hacemos pues mediante texto, imágenes, secuencias, y entonces ya puedo entrar al mundo de hacer decisiones, planeaciones, etcétera, con el sistema digital, ¿sí? Para ello necesito, además de una representación con números, hacer operaciones básicas y utilizar códigos. Las operaciones básicas pues son la y o no, conjunción, disyunción y negación, ¿sí? Yo me imagino que la primera forma de comunicarse los seres humanos era mediante estas relaciones, ¿sí? Y luego pues saco códigos, ¿no? Como el código binario, BCD, ASCII, FCD, el código Gray, etcétera. Ya con esto, entonces puedo implementar un sistema, ¿sí? Y puedo empezar a fabricar dispositivos que lleven a cabo todo esto conceptualmente que estamos platicando. Entonces, esas operaciones básicas, pues las llamo compuertas, ya como un dispositivo, y tengo una compuerta con esas tres operaciones básicas. Hay una que es la hora exclusiva, que todo el mundo sabemos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Luego, entonces puedo hacer circuitos digitales combinacionales y secuenciales, ¿sí? La gran diferencia entre estas es que este tiene una realimentación lógica de tal manera que puedo implementar el concepto de almacenamiento. Puedo hacer implícito el tiempo ya en un circuito, ¿sí? Bueno, entonces con todo esto puedo decir que un sistema digital es una agrupación de dispositivos diseñados para manipular información lógica o cantidades físicas que estén representadas en forma digital. Ok. Entonces, creando dispositivos, pues empezamos a ver la manera de implementarlos, ¿verdad? Cuando empezaron a hacer dispositivos con estado sólido, pues surgió el transistor, empezamos a implementar las compuertas con estas y empezó la carrera de la integración, ¿verdad? Compuertas con decenas de transistores, luego centenas, hasta llegar
pues a millones de transistores, ¿sí? Como ahora los tenemos. Después, ¿cuál sería el curso? Nos van a hablar posteriormente de esto con más detalle. Entonces empezamos del concepto a los dispositivos, empezamos a hacer bloques básicos, ¿sí? Una síntesis, integración de estos dispositivos, empezamos a ver el concepto de máquinas de estados, hasta llegar a procesadores, hacer arquitecturas con ellos, sistemas embebidos y arquitecturas reconfigurables, y de ahí para arriba, ¿no? ¿Sí? Algún día lo haremos con otro tipo de computadores. Bueno, esto en un minutito, nada más quiero expresarlo. ¿Cómo puedo yo hacer ya la idea de un dispositivo más complejo? Los inicios de un dispositivo. Vamos a analizar el transporte de datos en dispositivos digitales. Entonces, si yo tuviera una arquitectura de esta manera, en la que A, B, C y D son registros donde puedo almacenar bits, ¿sí? Y tengo puertos de entrada y salida que son otros registros, pero de manera de un latch, ¿sí? En el que puedo meter datos o sacar datos y una lógica de control, ¿sí? Para ello, usando dispositivos de tercer estado, nace entonces también el concepto de bus. ¿Cómo voy a transmitir los datos, ¿verdad? De un lado para otro entre los dispositivos? Entonces ya puedo hablar de transferencia de datos entre registros, hablar conceptos de latch y conceptos de código de operación y código de instrucción que nos van a llevar a formar un set de instrucciones para formar o implementar un procesador. Entonces, con las ideas de almacenar el programa en memoria también, pues tengo el inicio de lo que son los procesadores. Aquí tendríamos ese circuito, 4 registros, 2 latches, un decodificador y un multiplexor cuádruple. Muy, muy simple. Pero esto nos da idea de que yo puedo conformar un set de códigos de instrucciones, ¿sí? Y lo puedo nombrar de alguna manera, entonces le digo es un neumónico. Entonces, por ejemplo, si muevo un dato a un registro A, lo tendría que meter por el puerto de entrada. Este bus es de 4 bits, entonces viéndolo de manera así muy, muy general, por lo que si voy a meter un dato por aquí, necesito que si esta es una salida, este esté en tercer estado, ¿verdad? Y este también esté en tercer estado. Entonces pongo el dato, va a todo el bus, pero entonces está en la entrada de estos registros. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar en el que yo quiero y darle un reloj y habilitarlo. Entonces eso me da a que estas señales de control, con D1 y D2, selecciono el destino, con S0 y C1 la fuente, y con esto las habilitaciones y el reloj. Entonces, haciendo una combinación de esto, puedo formar neumónicos, ¿verdad? Y operaciones como mueve datos a un registro, mueve de un registro a otro registro, ¿sí? Mueve de una entrada de un puerto a la salida de un puerto. ¿Sí? Esto me da idea de cómo puedo yo iniciar un procesador y de ahí para adelante. Bueno, hasta aquí les voy a platicar yo, es nada más para introducirles el concepto de los sistemas digitales. No pretende ser una clase de sistemas digitales, ¿sí? Pero vamos a hablar ahora el siguiente bloque. Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí a esta plática. Aquí voy a hacer una retrospectiva de los proyectos de sistemas digitales que hemos desarrollado en el instituto. Bien. Bueno, dentro de los diferentes eventos académicos que se han realizado en la celebración del aniversario de cómputo, se ha hablado de diferentes disciplinas de la computación. Ahí citamos algunas de ellas. Y dentro de esas disciplinas se hace uso de alguna información, la cual, pues como se mencionó, debe ser adquirida, acondicionada, digitalizada, transmitida, para su almacenamiento y o en el momento procesarla y visualizarla. Eso es lo que hacen los sistemas digitales. Aquí una definición que también se mencionó anteriormente, ¿verdad? Es el conjunto de dispositivos destinados para la generación, manejo, transmisión, procesamiento, almacenamiento de información digital. También se puede decir que es una combinación de los dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que se encuentra de manera digital. El conocer o el estar dentro de ese ambiente también nos da la capacidad de asimilar las modernas técnicas y tecnologías de computación electrónica para tener las habilidades, ¿verdad?, para lo que es la investigación científica y docencia,
así como resolver problemas que de cualquier rama del conocimiento donde sea factible la aplicación de la electrónica y la computación. Por tanto, los sistemas podemos decir que son desarrollos de arquitecturas interactivas para aplicaciones donde la instrumentación, la automatización, la domótica, la robótica y otros, mediante el uso combinado de los sensores, los actuadores, microcontroladores, integrados precisamente o con ayuda de las comunicaciones podemos hacer de esa información. En el histórico de la computación podemos hablar también del histórico de los sistemas digitales, ¿verdad? Desde la primera generación de bulbos, una segunda que de transistores, una tercera que fue la que nos empezamos a participar, ¿verdad? Circuitos integrados. Posteriormente, los microprocesadores, circuitos de gran y alta escala de integración. Y actualmente, pues la quinta generación, estamos hablando de la robótica, tecnologías de ultra gran escala de integración, FPGAs, entre otras tecnologías. Bien. Aquí inmersos también en la evolución tecnológica en el IMAS, en los departamentos de sistemas digitales y actualmente lo que es DISCA, se han desarrollado un gran número de proyectos con alcance o impacto específico, local y hasta nacional, así como aportaciones a otras dependencias de la UNAM, al sector público y al sector privado. Vamos a citar algunos proyectos, y creo que se fijan en las fotos, que son históricas también. Por ejemplo, aquí fue un reloj digital. Fue de los primeros desarrollos como sistema digital, ¿verdad? Estamos hablando de hace casi más de 40 años, de un reloj que, como anécdota, se mostraba con mucho agrado en el escritorio de rectoría, ¿no? Los módems a 1200, ¿sí? Fue una contribución del IMAS en ese entonces, ¿verdad?, para la comunicación digital dentro de la UNAM, utilizando líneas telefónicas. Eran terminales llamadas tontas, ¿verdad?, que básicamente era un teclado y un monitor que se conectaban al procesador central, en ese momento también al Borrox, y con ayuda de los módems podíamos hacer esa conectividad. Módem inalámbrico. Este proyecto fue un tema de tesis profesional de algunos de nosotros y en su momento consideraban este tema como poco serio, por no decir otra cosa, ¿sí? Y ahorita pues estamos inmersos en esto, ¿verdad? Era un módem, sí, de alta velocidad, 1200 volts, con modulación FSK, y al centro, perdón, una antena, la antena que usábamos para poder transmitir. ResMac. ResMac fue una red sismológica de apertura continental, como dice su nombre, que posteriormente fue parte del Sistema Sismológico Nacional, actualmente administrado por el Instituto de Geofísica. La comunicación de los datos se realizaba a través de la Red Federal de Microondas, ¿verdad? Y consistían en estaciones que fueron desarrolladas completamente aquí en el instituto, y como mencionamos allí, era un sistema novedoso de telemetría, que por vez primera permitía tener las señales sísmicas en tiempo real. La transmisión, como mencionaba, se realiza a través de la red microondas y el procesamiento de la información se realizaba en una computadora, mini computadora, una PDP 1140, que creo que la mayoría no la conoció. La estación tenía capacidad de manejar 4 sensores, uno de periodo corto y otros llamados de periodo largo. Se digitalizaba y pues se enviaba al centro de procesamiento. Aquí estoy mencionando, ¿verdad?, en su momento cómo estábamos en la fabricación e integración de las estaciones. Vean en el lado, ay Dios. Aquí eran un rack con 11 tarjetas, circuito de pequeña escala de integración, y posteriormente llegamos a tener una versión con microcontrolador que pues obviamente era la 10ª parte en cuanto a espacio, ¿verdad? Esos son los sensores que se manejan todavía, bastante grandes en su momento, para censar el periodo largo del movimiento sísmico en sus direcciones norte-sur, este-oeste y vertical. La fabricación, la producción,
ahí está el doctor Peña. Y del lado derecho podemos ver la máquina, la computadora haciendo el procesamiento y registro y obviamente el estudio de la información sísmica. Y aquí una mención del doctor Sinalomnis, que mencionaba, ¿verdad?, que fue la primera red sísmica de telemetría, donde decía que anteriormente en las estaciones debía de haber un cuidador que enviaba los sismogramas a México y los llegaban tarde, mal o nunca, ¿sí? Y con RESMAC no tenía la necesidad de personal en las torres, en campo, y la red de microondas llegaba a todo el país, con lo que teníamos la cobertura nacional y las señales, la información en tiempo real. Otra red muy importante, muy interesante fue RAMSES, Red Automática Micrometeorológica y equipo de autosondeo. Su finalidad era la creación de bancos de datos para poder generar un modelo matemático que, con base en los resultados de los datos micrometeorológicos y la topología del Valle de México, permitiría tener a largo o corto plazo un modelo de la dispersión de los contaminantes. Fue la base de los famosos IMECAS también, ¿no? Aquí tenemos fotografías de lo que era el control del movimiento de la antena parabólica, que aquí la mostramos, que era este equipo era para poder medir lo que es ahora la conocida como la capa de inversión. Adicionalmente teníamos estaciones localizadas en diferentes partes de la Ciudad de México para adquirir información respecto a la calidad del aire, ¿sí?, y monitoreo de fuentes continuas de contaminantes. La comunicación se realizaba a través de la línea telefónica y posteriormente con radiomódems. Estas son estaciones meteorológicas que se desarrollaron en el IMAS para como parte de un programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario. Actualmente sigue funcionando con mucho éxito este programa, llamado ahora PEMBU, ¿sí?, en donde ha sido un instrumento de gran apoyo para derivar una serie de actividades didácticas y fomentar participación de estudiantes y profesores a las actividades, en este caso relacionadas con las ciencias atmosféricas, e impulsar esa vocación, ¿sí? En el 2003, el Centro de Ciencias de la Atmósfera quedó a cargo de la coordinación del PEMBU en sustitución del IMAS, ¿verdad?, y donde se propone que un esquema de aprovechar más la información, que no fuera una colección de datos, sino que esa información con esa información se genera una información meteorológica en red, ¿sí? Ese es el portal del PEMBU, una distribución de sus estaciones en el bachillerato universitario, ¿verdad? Y esas son información que ya generan con todo ese tipo de variables, ¿sí? Otra red, la red mareográfica, también que sigue siendo manejada por el Instituto de Geofísica, y aquí desarrollamos estaciones mareográficas. Inicialmente se utilizó la infraestructura del ambiente satelital Movisat con los satélites Solidaridad para poder tener el medio de comunicación expedito, rápido, ¿verdad?, dentro o con cobertura de territorio nacional, ¿sí? Esos son los equipos. Aquí está lo que es el módem satelital y la antena satelital, en la cual teníamos comunicación a través de una terminal, ¿verdad?, con la cual hacíamos la inyección de la información. Y en este lado tenemos ya un equipo similar, pero con enlace con la telefonía celular. Posteriormente trabajamos en lo que es el sistema de monitoreo y rastreo vehicular de la UNAM, el PUMABUS, ¿sí?, donde la comunicación se realiza a través de telefonía celular y o redes privadas para poder allegarnos la información. Aquí se muestran lo que son las unidades instrumentadas, donde se tiene el receptor GPS, un controlador para detectar un sinfín de acciones o detecciones que se tenían que realizar sobre la unidad en cuanto a, por ejemplo, el encendido y apagado del motor a remoto, ¿verdad?, botón de pánico, entrada y salida de los paraderos,
reporte por distancia, por tiempo, como criterios para poder reportar y tener un rastreo en todo momento de las unidades. En el centro de captura, ¿verdad? Pues se realiza obviamente la recepción de los datos, el despliegue de los datos de los móviles sobre mapas y envío desde aquí hacia acá con comandos auditivos hacia los operadores y acciones como el apagado de la unidad si fuese necesario. Este es el centro de monitoreo, una arquitectura de ese centro, en el cual se tenía el controlador de acceso y se distribuía la información de las unidades, los reportes de las unidades, en sus diferentes rutas que se podían observar en forma independiente en cada una de estas pantallas, ¿verdad?, a través de la red que conforma el centro de monitoreo. Y pues se realizaban todo ese tipo de acciones. No sé si esté ahorita todavía funcionando o estaba en una movilidad o un cambio administrativo, pero bueno, aquí teníamos las estaciones principales con las cuales controlábamos el acceso a las unidades y aquí podíamos estar observando la actividad de cada una de las rutas que conforman el Pumabús. Estos son gráficas, mapas, que nos proporcionaba el Instituto de Geografía con toda la definición que en el campus universitario, ¿sí? Tanto una ruta como un conjunto de rutas. Como se mencionó también, hemos desarrollado, estamos trabajando en lo que son las redes de sensores inalámbricos. Estas redes inalámbricas representan hoy en día una tecnología, pues no novedosa porque ya tiene varios años, y donde se existe un abanico amplio de aplicaciones que nos ofrecen estas redes, donde hay mucha flexibilidad. Un nodo de una red de este tipo de sensores tiene muchas capacidades. Físicamente es un microcontrolador, puede almacenar datos, tiene el propio sensor como tal, su convertidor y transmisores. Las redes de este tipo son reconfigurables, ya que un nodo, vamos a decir que es un sensor inteligente, puede tener más de una función. Ahora, dentro de los sistemas digitales, hacia adelante, pues hay mucho donde participar, donde actuar. Unas que considero importantes, de que algunos de los compañeros también ya hablaron anteriormente, ¿verdad? Son los apoyos, ayudas técnicas o tecnología de apoyo, ¿no? Donde podemos participar y se ha participado pues, en lo que son tecnologías de movilidad, tecnologías de manipulación y control en los entornos, ¿verdad? Con los sistemas alternativos o aumentativos, obviamente la domótica, y también lo que son los sistemas aumentativos de comunicación como una tecnología adaptativa en cuanto a software y hardware, ¿no? Industria 4.0 también se mencionó, ¿sí? Aquí también vuelvo a repetir lo que son las generaciones de lo que es los sistemas digitales en la industria y pues actualmente pues estamos en esta parte que es la digitalización de los procesos productivos en las fábricas mediante sensores, sistemas de información para transformar los procesos productivos y hacerlos más eficientes. Y bueno, pues en todos estos rubros, ¿verdad?, podemos trabajar y de hecho lo estamos haciendo. Otro gran campo de acción de los sistemas digitales pues es la agricultura 4.0 o la agromótica, que como menciono aquí, ¿verdad?, se encarga del estudio y desarrollo de aplicaciones de automatización y control en el sector agrario y de alimentos. Ok, muy amable, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Les agradezco su atención por aguantar. Ya somos casi la última plática. Trataré de hacerla corta, interesante y divertida. Bueno, ya como creo que tuvimos muy buena introducción acerca de lo que son los sistemas digitales, también se dio una visita histórica a todo lo que se ha hecho en el IMAS y específicamente en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales, que como ya se dijo, cuando nosotros ingresamos, les digo porque ingresé en el 82, entonces yo me consideraba todo joven, pero no creo que ya soy de
las antigüedades, no salí ahí porque no hubo foto mía en ese entonces. Bueno, entonces solamente quiero complementar, porque realmente, pues nosotros, tanto Mario Peña como Humberto Gómez, pues fueron nuestros maestros, y hablo en plural, porque no solamente soy yo, sino es el grupo que está compuesto, como verán más adelante, por el doctor Fabián García Nocetti y el doctor Julio Solano, que a nuestro regreso a finales de 1992, creo que el departamento creció, el departamento se diversificó, y realmente de aquí de alguna manera pues parte mi plática, que lo voy a tratar de enfocar en lo que es el procesamiento de información en los sistemas digitales, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, que ya fue bastante, nos arrancamos. Bueno, eso nada más esta es la definición que van a encontrar en Wikipedia, ya más fácil, creo que no se puede, es la definición de un sistema digital, y como verán, pues les voy a hablar un poco, o voy a tratar de enfocarme en lo que es procesamiento, procesar, y también me voy a enfocar en apuntar la parte que es cómputo. Bien, entonces como les digo, la parte del IMAS y específicamente el Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y de Automatización, las líneas de investigación que conforman el ejemplo que les voy a dar, porque dicen que para este ejemplo solo es necesario un botón, solamente les voy a hablar de una de las aplicaciones, aunque no es la única, hay más que han surgido más. Bueno, y el ejemplo, el desarrollo que les voy a platicar, pues contiene lo que es procesamiento paralelo, arquitectura y algoritmos de alto desempeño, cómputo. Bueno, esto imagen ultrasónica porque complementa lo que es las líneas de investigación, procesamiento digital de señales de imagen en tiempo real, también cómputo y obviamente desarrollo de software en alto desempeño. Entonces, como verán, hay una alta componente del cómputo, porque también es el simposio de cómputo. ¿Cómo no hablar de cómputo en el simposio de cómputo? Bien, entonces también, sin más preámbulo, solamente es para, de alguna manera, posicionarlos. Desde, como les digo, a finales de 92 regresamos, inmediatamente empezamos a generar proyectos, infraestructura, todo para poder trabajar. El primer proyecto que, de hecho, ya lo traíamos antes de que los incorporamos, es un proyecto de CONACYT, como verán, es procesamiento paralelo de señales e imágenes, ¿sí? Se llamó el primer proyecto que tuvimos. Y avanzamos, bueno, aquí verán, también este proyecto, les voy a platicar un poquito, un minuto. Este proyecto fue muy importante porque nos permitió salir de Limas, bueno, no solamente Limas, de México, internacionalmente, tener una red iberoamericana. Bien, nos vamos hasta uno de los proyectos, proyecto final, proyecto de GAPA, que ven, ya cambia el título, investigación y desarrollo de métodos digitales, detección Doppler de ultrasonido para flujo sanguíneo basados en arquitecturas reconfigurables. Entonces ya vemos varios elementos de cómputo en este último proyecto. Antes de pasar también, afortunadamente desde que iniciamos con los proyectos, hemos por lo menos tenido un proyecto, cuando no hemos tenido 1, 2, 3 proyectos al mismo tiempo, ¿no? Cuando somos muy afortunados. Bien, este convenio que lo tenemos desde 2004, como verán, empezamos a colaborar en investigación en ciencia, ingeniería de la computación, ultrasonido, matemáticas para el desarrollo de instrumentos y herramientas tecnológicas aplicadas en la cirugía cardiovascular. Eso también dio pie al ejemplo que les voy a platicar. Ha sido una colaboración, un convenio muy fructífero con el Hospital Amejeiras de Cuba y específicamente con el Cardiocentro. Como les vieron en la descripción de los proyectos, este proyecto que es dentro del programa de Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, fue un proyecto que nos permitió realmente movilidad y también presentar todos los desarrollos que en ese momento teníamos a nivel iberoamericano y a nivel internacional. Realmente el CITED, este CITED que vemos aquí, es el equivalente al CONACYT español y realmente España fue la que subsidió todos los recursos, ¿no? Como ven, fueron 38 académicos, 10 grupos en 6 países. En lo que respecta a México, participamos nosotros, participó el IMAS y también participó el POLI por medio del CIMBESTAB. Bien, entonces sin más preámbulo me voy directamente, este es el ejemplo, es sistema Doppler ultrasónico. Este ya es una fotografía también antigua, el sistema ya se ha desarrollado, ya se ha mejorado, pero es una fotografía, si mal no recuerdo, no me falla la memoria, más o menos de por ahí de 2007, ¿sí? Entonces
Entonces el sistema es un sistema principalmente de medición de flujo sanguíneo. Les voy a explicar más adelante por qué solamente es de medición de flujo sanguíneo. Bien, entonces el sistema aquí vemos, vamos a empezar a ver los elementos. Pues tenemos una parte que es, como decía Mario al principio, pues tenemos una parte que es analógica, no lo podemos, es el contacto con el mundo real, ¿no? Que es analógico. Tenemos ya la parte que es digital, convertido, es una parte muy medular del sistema, y tenemos también aquí una descripción en bloques de un algoritmo, que también vemos que está aplicado el cómputo, ¿no? Entonces en bloques, esto ya es son figuras ya de realmente lo que al inicio y aún así seguimos presentándolo, porque el sistema es una parte más de una línea de investigación y de un proyecto más grande, donde tratamos de, a muy temprana etapa, tratar de detectar problemas cardiovasculares, específicamente estenosis. O sea, realmente el objetivo, que de alguna manera nos desviamos y les explicaré por qué después, era que pues yo creo que cualquier médico sería fabuloso que le presentaran un equipo donde dice, pues tienes 1% de estenosis, 5% de estenosis, y nos han dicho, y es una queja que pues ya nos traen a los pacientes infartados, ¿no? Pues obviamente tiene estenosis, ¿no? Es claro que tiene estenosis. Bien, entonces estos espectrogramas, que se llaman espectrogramas, pues le da la información al médico, es más, le da más información de la que es requerida para detectar alguna problemática. También aquí pues tenemos matemáticas, tenemos distribuciones y tenemos también cómputo, porque hay que programar, hay que trabajar, hay que procesar estas señales y trabajar con las distribuciones. Aquí tenemos ya lo que es la interfaz, pues las pantallas de las interfaces, que como les decía, pues esto da mucho mayor información al médico cuando está, por ejemplo, en la aplicación de puentes coronarios. Simplemente es necesario para ellos el índice de pulsatilidad, índice de resistencia y obviamente el flujo volumétrico para poder ellos detectar que está correcta la intervención quirúrgica. Pero con el sistema se les puede dar mayor información. Aquí tenemos nuevamente la interfaz o la pantalla de la interfaz. Me voy a ir aquí a esta, que es la más interesante, porque aparte de desplegar visualmente la información para los médicos en tiempo real en el quirófano, también se tiene la capacidad de guardar la información. Aquí no se alcanza a ver bien, pero dice bypass. Esto es la información, no solamente es los datos del paciente, que es nombre, edad, en generalidades del paciente, que se guarda en una base de datos, sino también cuántos bypasses se les van a efectuar al paciente, que afortunadamente es uno, pero a veces son dos o a veces son n bypasses. Entonces se guarda la información y también se guarda también solamente el nombre del paciente para que se pueda consultar los datos generales, así como también los datos generales de la cirugía. Bien, también para que conste que esto es un sistema que está funcionando y que realmente es algo palpable, que se puede ver. Pues afortunadamente este año se concluyó el registro de obra en el desarrollo de programas de software, que uno se llama FluxVisor Servidor y el otro se llama FluxVisor TR. Y aquí sí ya vemos la última versión del sistema, ¿no? Aquí lo vemos, la última versión, como les digo, que hay una amistad donde se le presenta, como les digo, esto se mete a quirófano, funciona dentro del quirófano y funciona el sistema. Bien, entonces, con esto, bien, obviamente todo lo que se ha generado en todos los proyectos y en las líneas de investigación y específicamente con este sistema, pues nos da pie o tenemos nosotros que trabajar, por ejemplo, en el campo de salud a distancia, que es uno de los objetivos que perseguimos, de que cuando se tenga o se esté en la operación, pues podamos resolver el problema a distancia, ¿no? Lo que se llama salud a distancia. También telemetría médica,
específicamente telemetría cardíaca. Obviamente se genera una cantidad enorme de datos que coincide con Big Data, minería de datos para ver qué nos interesa, qué no nos interesa, trabajarlo. Y también lo que vamos a hacer seguramente más adelante y en los años, no sé, probablemente me jubile mañana o probablemente me corran mañana, no sé. Y si no ese es el caso, pues empezaremos a trabajar con el diseño con nuevas plataformas, que seguramente les ampliará la información el doctor Lomas, ¿sí? En base a lo que se le puede incluir a este desarrollo. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Pues ya me dejaron casi las sobras, pero así le hacen cuando vamos a comer, pero bueno, no importa. Prometo no aburrirlos. Voy a, para que se animen un poquito, les voy a contar algo de mi vida. Primero, pues quisiera agradecerles a los organizadores y también, pues para mí es un orgullo y verdaderamente me siento halagado de que esté yo aquí porque justamente hace 15 días cumplí 15 años de que empecé a hacer mi servicio social aquí. Seguramente en esas épocas estaba tomando mi primera clase de sistemas digitales y en la Facultad de Ingeniería, y bueno, pues ahí te explican cosas básicas con lógica estándar de compuertas que se desarrollaron hace más de 40 años. Y te explicaban muy bien que, bueno, pues en esta parte había cosas que hacer para aplicaciones de propósito general y del lado derecho pues estaban las aplicaciones de propósito, de propósito general y luego estaban las de propósito particular. En mi casa me decían que, bueno, si yo había estudiado ingeniería electrónica en la UNAM, pues que yo había escogido muy mal porque los ingenieros en electrónica deberían de haber estudiado en el Politécnico. Pero no solo estaba ahí el bullying también estaba en el lado de mis compañeros de computación, porque ellos mientras hablaban de grandes algoritmos, de cosas de telecomunicaciones, pues yo me obstinaba en que el diseño digital no debería de morir. Entonces, esta reflexión me la hice durante mucho tiempo de por qué la evolución del software y la evolución del hardware no ha sido pareja. A mí me parece que no es así, pero es difícil medirla. Mientras en la evolución del software tenemos sistemas operativos con un montón de características, multitarea, multiusuario, distribuidos, sistemas móviles, embebidos, y algo todavía más novedoso son los sistemas virtualizados. Pero también hay un montón de lenguajes de programación, miles de ellos, que además podemos pensar que cada año se inventan dos con bastante potencial, con objetivos muy específicos, y bueno, pues ya tenemos cosas como cómputo distribuido y cómputo en la nube. Sin embargo, la evolución del hardware, pues por ahí de 1945 y 1939, empezó la que se le conoce como la arquitectura von Neumann, que no fue von Neumann precisamente el que la inventó, y desde entonces hasta la fecha seguimos utilizando el mismo hardware. Sí ha habido avances, tenemos los DSPs y los GPUs, sí son más rápidos, más compactos, tienen mayor almacenamiento, consumen menor potencia y mayor sofisticación. Pero del lado del software las cosas han sido completamente distintas. ¿Por qué es esto? Bueno, yo hago esta reflexión. ¿Cuáles son los retos para construir software? Pues necesitamos básicamente una computadora, tener el conocimiento y tener tiempo. Hay gente que ha inventado un sistema operativo desde la comodidad de su casa sin mayor infraestructura que solamente él mismo. Sin embargo, para construir hardware las cosas son muchísimo más difíciles, son más complicadas. ¿Por qué? Bueno, necesitamos laboratorios especializados, necesitamos instrumental de altísimo costo, cuartos limpios y cuando hacemos pruebas, la mayoría son pruebas destructivas. Y además tenemos un gran problema, existen las grandes marcas que han acaparado el mercado y no es una queja, es algo natural, ellos tienen el dinero y los recursos para hacerlo. Tenemos actualmente Intel, AMD, en su caso fue Motorola, pero también hay muchos que fabrican obleas de circuitos integrados.
¿Tenemos alguna opción, aquellos que nos aferramos a que la ingeniería electrónica debe de ser importante? Pues yo encontré en aquel entonces, en esos cursos de diseño digital, un buen camino para trabajar con ellos. Bien, esto se le conoce como los dispositivos lógicos reprogramables. No son nuevos, desde 1969 tenemos el primer ejemplo. Y así, con una cantidad de tecnologías impresionantes, hasta más o menos 1985, que fue la última generación de estos dispositivos lógicos programables. Por un lado, tenemos todo lo que se conoce, todo lo que vemos aquí en verde, pues son dispositivos que trabajan con la lógica binaria de la suma de productos o productos de suma. En medio tenemos un tipo de dispositivo que también fue muy famoso, sin embargo sus características no lo hacían tan flexible. Y por último tenemos a estos que se le conocen como FPGAs. ¿De qué se trata esto del cómputo reconfigurable? Bueno, pues tenemos una metodología top-down que tampoco es nueva y es exclusiva para este tipo de dispositivos. De hecho, es lo que se utiliza para la fabricación, para el diseño de microprocesadores, de GPUs, de DSPs y para el diseño de ASICs. ¿Cómo trabajan? Bueno, pues tenemos un lenguaje de descripción de hardware, otra vez el software se intromete y tenemos que podemos desarrollar estos sistemas a través de un modelo de comportamiento, de estructura o bien flujo de datos, generan, así como en el software se compila un software, nosotros tenemos una síntesis de hardware. ¿Qué es? Bueno, pues es el listado de dispositivos y de sus interconexiones y realizan un ruteo en función de hacer las rutas más cortas en la conexión de dispositivos para consumir menos energía y también para que la transmisión de la señal sea más corta. Generan una cadena de bits que le indica a cada nodo cómo debe de conectarse. Pero el cómputo reconfigurable tiene un montón de capacidades que pueden acortar ese camino para los que nos gusta la ingeniería electrónica. Primero, pues para el diseño de nuevas arquitecturas de cómputo, para la implementación de esas arquitecturas de cómputo de alto rendimiento, ¿no? Podemos poner tarjetas que se puedan conectar en PCs a través de dispositivos de alta velocidad, como por ejemplo, de buses de alta velocidad, como puede ser PCI Express, puede ser las SAS, las SCSI, etcétera. Y también por otro lado tenemos que los sistemas en un solo chip pueden fungir como una buena alternativa, ¿no? ¿Qué es un sistema en un solo chip? Bueno, tener todas las capacidades de funcionamiento de un dispositivo en un solo circuito integrado. Por otro lado, también tenemos que en estos dispositivos podemos estar corriendo procesadores del estilo Intel, del estilo x86, del estilo HC11, de manera que se han programado a través del software. Pero también tenemos procesadores que están fundidos en la oblea del circuito integrado y que podemos combinarlo con esta lógica reconfigurable. Y además, a últimas fechas, pues ya tenemos estos procesadores ARM, que es pues la base de la mayoría de los dispositivos móviles. Además, también tenemos bibliotecas y paquetes de propiedad intelectual de una gran comunidad que se dedica a fabricar este tipo de hardware y que la comparte a través de Internet, y es un movimiento muy grande que se llama Open Hardware. ¿En qué estamos trabajando en este momento? Bueno, estamos uniendo estas dos ramas, estas dos disciplinas, que es la industria 4.0 y algo que se le conoce como el cómputo en la niebla. La industria 4.0, como ya lo mencionaron, bueno, pues son celdas de manufactura inteligente, Internet de las cosas, algoritmos en la nube, agentes inteligentes, y el cómputo en la niebla es el intermedio que existe entre el cómputo en la nube y los dispositivos del Internet de las cosas. Prácticamente todos en casa tenemos un dispositivo fog computing, que es un access point, que al momento no es tan inteligente, pero que tiene funciones ya bastante avanzadas para compartir Internet entre todos los usuarios. ¿Cuál es el problema aquí? Se calcula que para 2020 existan 50,000 millones de computadoras conectadas, es decir, 6 veces más de personas con un dispositivo que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque prácticamente todo va a estar conectado a Internet, desde el medidor de gasolina de tu auto hasta el foquito del refrigerador
que le puede indicar si ya se fundió. Ese tráfico en la red es un gran reto para las aplicaciones en tiempo real. En el departamento pues tenemos una celda de manufactura que ha costado muchísimo trabajo poderla conseguir, poderla armar. De hecho, tuvimos que dedicarnos a hacer software para poder comprarla. Y bueno, de lo que estamos hablando es de tener agentes inteligentes. Los agentes inteligentes, pues tenemos sensores, actuadores, ¿no? Que puede ser el robot, la banda transportadora, cámaras y sistemas embebidos, y a esto le llamamos como agentes inteligentes. La industria 4.0 pues habla de tener celdas de manufactura, ¿no? Con esos componentes que se le conocen a cada uno de ellos como el Internet de las cosas, que se comunican a través de Internet entre ellos, y tenemos en algún lugar del mundo parte de nuestro código, parte de nuestros algoritmos que se están ejecutando y nosotros pagamos por tener esa ejecución. Eso es lo novedoso de la industria 4.0. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar con esos actuadores más un sistema embebido, ponerlos en un hardware reconfigurable para algo que le vamos a llamar como agente inteligente reconfigurable, que es un Internet de las cosas. De tal manera que vamos a tener una estructura de este tipo. La celda de manufactura se conecta a un dispositivo de cómputo en la niebla, le llamamos un nodo de cómputo en la niebla, que es lo suficientemente capaz y adaptable de contrarrestar todos esos problemas que puedan existir en el canal de comunicación. ¿Qué problemas? Bueno, en primer lugar necesitamos comunicación en tiempo real. No podemos, por ejemplo, permitir que un cirujano tenga un delay de 3 segundos porque puede representar pues la vida de un paciente. Necesitamos que esa información viaje de manera bastante rápida. ¿Y qué pasa si ese canal se destruye? Bueno, pues que este nodo Fog Computing actúe en ciertos momentos con el algoritmo que se esté ejecutando en el Cloud Computing. Como este dispositivo es muy pequeñito, estamos hablando de un sistema embebido. Ese sistema embebido tiene módulos de hardware reconfigurable que precisamente hacen ese tipo de funciones. Este es el modelo que estamos construyendo, son 3 capas. Tenemos todos los algoritmos que se van a ejecutar en el cómputo en la nube, los algoritmos que se ejecutan en el nodo de cómputo en la niebla y tenemos los agentes inteligentes. Vamos a tener arquitecturas de hardware, de software, protocolos de comunicación y criterios de operación. Y eso es todo, gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, para luego pasar a las conclusiones. Por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En la vida cotidiana, en los diferentes lugares a donde voy, a estacionamientos, plumas que levantan máquinas de pago de estacionamiento, taquillas de boletos, expendedoras de refresco, noto que, no todo, pero 80% de todo lo que hay ahí es extranjero, americano, coreano, japonés, chino. ¿Por qué? ¿Qué pasa en México? ¿Por qué si hay tanta investigación con relación a los sistemas digitales? ¿Por qué empresas y organizaciones públicas importan todo eso que obviamente sale más caro en lugar de aprovechar lo que desarrolla México? ¿Qué está pasando? Es una pregunta compleja. Ciertamente es una pregunta lógica también. Estando tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y tan lejos de Dios, dicen. Yo creo que esto es un ejemplo de que hay grupos muy capaces en México, en la UNAM, en otros lados, está creciendo los tecnológicos, de hacer este tipo de desarrollos. Yo creo que más bien una parte ha sido eso, ¿no? La parte que ha aplicado o que utiliza los sistemas digitales se le ha hecho más fácil comprarlos por tenerlos cerca, ¿sí? Y ahora yo creo que con las cosas que están pasando a nivel mundial, con la globalización y todo, pues están acercando más acá. A nosotros mismos cada vez
vienen a hacer más consultas, nos proponen ciertas situaciones. El acercar a la empresa y las universidades, ¿sí? O sea, el círculo político, empresas, universidades, es algo muy complejo, que muchos países lo han logrado hacer excelente, ¿no? Y por eso tienen resultados como Alemania, Japón, Estados Unidos, los suecos, etcétera, ¿no? O hay otros que se han dedicado casi todo el país a hacer algo. Por ejemplo, Corea le ha apostado a la industria automotriz y a la ingeniería a la industria electrónica. Y cómo va. Yo creo que aquí esto pues es parte de todo ese desarrollo histórico que tenemos como sociedad, como mexicanos, pero con todos estos años de experiencia que hemos tenido, yo creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Las nuevas generaciones muy talentosas están obteniendo ya mucha información, se dan cuenta de todas estas posibilidades y ahora pues ya no hay fronteras, ¿no? Entonces mucha gente mira hacia adentro. Entonces por eso ves pues muchas cosas extranjeras, ¿sí? Yo hace años también en ese sentido, pues en la parte de las universidades, yo creo que hace falta también hacer un poco más trabajo de ese ciclo, de esa vinculación, ¿no? Alguna vez hace muchos años. No trabajo de investigación, sino de conexión con los clientes. Hay que innovar, ¿no? ¿Sí? Países como Israel, tan pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, la idea de Waze, ¿no? Pues porque no, yo se puede hacer, pero bueno. Entonces hace falta políticas públicas, cosas de ese tipo, ¿no? Hace años se nos ocurrió decir que por qué no hacíamos semáforos. Estoy hablando hace 30 años, casi me comen todos. Bueno, pero hay ese balance, ¿no? La investigación básica, la investigación aplicada. Hay gente que no cree que hay ciencia básica y ciencia aplicada, hay gente que sí cree mucho de eso. Entonces es un trabajo que hay que hacer ahí, pero yo creo que vamos en buen camino.